Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. Conduzco tráiler desde los 20 años y en casi 3 décadas al volante aprendí que la carretera tiene su propio lenguaje, un zumbido, un eco, un olor, te avisan cuándo seguir y cuándo detenerte. Pero nada me preparó para lo que viví una noche de noviembre en el desierto de Samalayuca. Ese viaje cambió todo. Desde entonces, no volví a manejar. Me asignaron una carga ligera de refacciones rumbo a Chihuahua. Era una ruta sencilla, con entrega al amanecer. Salí de Delicias a eso de las 6 de la tarde, el sol apenas se hundía detrás de los cerros, y el calor dejaba paso a un viento frío que levantaba polvo en espirales. En la radio se escuchaban solo interferencias, como si algo bloqueara la señal. Pensé que eran tormentas eléctricas a lo lejos. Pero cuando la noche cayó del todo, entendí que no era eso. A esa hora, el desierto se vuelve otro mundo. Las luces del tráiler parecen tragadas por la tierra, y los cerros se deforman como sombras vivas. Iba concentrado en la línea blanca del camino cuando noté algo raro, los reflectores del carril contrario dejaron de aparecer. No venía nadie, ni un solo vehículo, ni luces a lo lejos. El silencio era tan denso que escuchaba el crujido del cinturón con cada vibración. A las 10 de la noche decidí detenerme un momento para estirar las piernas. Apagué el motor, abrí la puerta y salí con mi linterna. La arena se movía como si respirara. Alrededor del tráiler había marcas de pisadas, huellas grandes, profundas, que no eran mías. Iban del lado derecho del camión hacia el monte, y luego, se detenían de golpe, como si la persona hubiera desaparecido a mitad de paso. No había viento suficiente para borrarlas, y eran frescas. Volví a subir, y apenas encendí el motor, el radio se prendió solo. Una voz distorsionada, con eco metálico, pronunció mi nombre. Ernesto. Al principio creí que era una broma de otro chofer, pero la frecuencia estaba vacía. Giré el dial y la voz siguió ahí, más clara, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si me buscara. Lo apagué con fuerza y seguí conduciendo, tratando de convencerme de que era interferencia o una alucinación causada por el sueño. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que algo venía siguiéndome. Por el espejo lateral derecho, en los reflejos del metal, se veía una figura caminando a la par del tráiler. Alta, desgarbada, sin rostro, pero con la cabeza inclinada hacia la ventanilla. Cada vez que pasaba junto a un poste, la silueta se deformaba, pero no desaparecía. Aceleré para dejarla atrás, pero se mantenía a mi ritmo. Cuando el último faro de carretera quedó atrás, esa cosa simplemente se desvaneció en la oscuridad. Tomé aire. Pensé en detenerme, pero el miedo me empujó a seguir. Media hora más tarde, el GPS marcó un desvío alternativo por obras en la ruta principal. Decía que podía tomar una brecha hacia un pueblo llamado Santa María del Desierto. Jamás había escuchado ese nombre, pero el mapa lo mostraba claramente. Me extrañó, porque en mis años de chofer creí conocer todos los caminos de esa zona. Dudé, pero el marcador de gasolina bajaba rápido, y no podía dar la vuelta sin repostar. Giré hacia el desvío. La terracería era angosta y el polvo formaba un velo espeso. Lo raro era que había huellas recientes de llantas, como si otros camiones hubieran pasado poco antes. Avancé con cuidado, hasta que a lo lejos vi luces. 2 faros encendidos, quietos. Me alivié pensando que quizá era otro conductor detenido. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que el camión estaba cubierto de arena hasta media puerta, oxidado, como si llevara años ahí. Toqué el claxon, pero nadie respondió. Bajé con la linterna y abrí la puerta del conductor. Dentro olía a humedad y tierra podrida. En el asiento había una gorra, un termo, y una bitácora abierta en una página con fecha, 29 de noviembre de 2017. Ese era el día exacto en que yo estaba. Pero lo que me paralizó fue el nombre escrito en la parte superior, Ernesto M. El aire se me fue del pecho. Revisé los papeles de la cabina y todos coincidían, mismo nombre, misma empresa, incluso el mismo número de unidad que yo conducía. No podía ser. Bajé tambaleándome, sintiendo el corazón reventar. Me giré hacia mi tráiler, y de pronto, las luces se apagaron solas.
En medio de la oscuridad absoluta, el desierto vibró con un zumbido grave, como si un avión pasara muy bajo. Entonces lo vi. 3 figuras de pie, a mitad del camino, inmóviles. No sé cuánto tiempo estuve mirándolas. Eran sombras humanas, delgadas, sin rostro. Una de ellas levantó la mano y me hizo una señal para avanzar. Me temblaban las piernas, pero subí de nuevo al camión y pisé el acelerador. Pasé junto a ellas, y cuando los faros las iluminaron, noté que no proyectaban sombra. Al cruzarlas, sentí un golpe fuerte en la parte trasera de la caja, como si algo se hubiera subido. Frené de golpe. Bajé con el corazón retumbando en los oídos. Revisé la caja, el sello intacto. No había nada. Pero en el pavimento, justo detrás, quedaban 3 marcas negras, como huellas quemadas en el asfalto. Olían a carne chamuscada. No tenía sentido. Subí al tráiler y traté de regresar al camino principal, pero el GPS mostraba siempre la misma ruta circular, no importaba hacia dónde girara, el punto azul no avanzaba. Pasaron horas. El reloj del tablero marcaba las 3 de la madrugada, pero el cielo nunca cambió de tono. No amanecía. El aire era tan seco que dolía respirar y el desierto parecía repetirse una y otra vez. La misma curva, las mismas piedras. Hasta que vi el letrero. Un poste torcido con letras oxidadas que apenas podían leerse, bienvenidos a Santa María del Desierto. Frené. Frente al letrero había un pequeño cementerio, cruces torcidas, tierra reseca, flores marchitas. Bajé a pie, buscando alguna señal de vida. El silencio era total, ni un insecto, ni el viento. En la primera lápida leí el nombre grabado con letras irregulares, Ernesto M., fallecido el 29 de noviembre de 2017. El cuerpo se me paralizó. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Corrí hacia el tráiler, pero cuando llegué, el vehículo ya no estaba. Solo quedaban las marcas de las llantas y, sobre la arena, la bitácora que había visto dentro del otro camión. La abrí y vi mi propia letra, aunque yo no recordaba haberla escrito. Decía, ya llegué. No hay regreso. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital en Chihuahua, con sueros en los brazos y un policía junto a la cama. Me dijeron que me encontraron 3 días después, inconsciente, dentro de mi tráiler, estacionado en el mismo tramo de carretera donde juraba haber tomado el desvío. No había señales de la brecha, ni del camión oxidado. El tanque seguía lleno, y el GPS no registraba ninguna desviación. Intenté explicarlo, pero nadie me creyó. El doctor dijo que era un cuadro de deshidratación con alucinaciones. Sin embargo, esa misma noche, mientras descansaba en la habitación del hospital, el radio de un monitor se encendió solo. Por el altavoz, entre estática, escuché la misma voz de aquella vez, Ernesto, ya llegaste. Desde entonces, he evitado volver al volante. Pero varios compañeros me han dicho que, al pasar por el kilómetro 73 del tramo Samalayuca, el radio de sus unidades capta una interferencia con mi nombre. Algunos juran haber visto un tráiler blanco detenido al borde del camino, con las luces encendidas y la puerta abierta. Nadie se atreve a detenerse. Yo sé que algo habita ese desierto. Algo que toma la forma de los que desaparecen y los arrastra a su propio reflejo. Lo mío no fue una pesadilla. Fue un aviso. Y cada año, el 29 de noviembre, cuando el viento sopla desde el norte, el mismo mensaje se repite en frecuencia baja. Ernesto, vuelve a casa. Hola canal, mi nombre es Julián y esta es mi historia. Durante 15 años trabajé de chofer transportando frutas y verduras del sur al norte del país. La carretera era mi segunda casa. Aprendí a leer el clima por el olor del aire, a reconocer el sonido de los neumáticos sobre distintos tipos de asfalto y a distinguir los ruidos normales del camión de los que podían significar peligro. Pero todo eso dejó de servir una noche de agosto, cuando el camino me llevó a un lugar que no existe en ningún mapa. Salí de Sinaloa poco después del anochecer. Mi carga eran mangos para un mercado en Hermosillo. Era un viaje tranquilo, sin demasiada prisa, así que decidí avanzar solo hasta pasada la medianoche antes de descansar. La carretera México-Nogales estaba extrañamente vacía esa noche.
Normalmente, uno se cruza con al menos un par de convoys o algún tráiler de los que van hacia el norte, pero no vi ni una sola luz. Solo el resplandor lejano de la luna sobre la cinta negra del camino. El aire olía raro, como a metal oxidado. Bajé la ventanilla para comprobar si venía del motor, pero el olor era más fuerte afuera, pesado, casi dulce. Pensé que quizá había un animal muerto cerca, pero no vi nada. Subí el vidrio y seguí, aunque el estómago ya se me había encogido. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se sentía distinto, cargado, como si algo invisible me observara desde la oscuridad. Alrededor de las 11 de la noche, el GPS comenzó a fallar. La pantalla se quedó congelada y la voz robótica repetía, recalculando ruta, una y otra vez. Lo desconecté fastidiado. No era la primera vez que perdía señal en zonas desérticas. Pero al poco rato, noté que la aguja del combustible bajaba más rápido de lo normal. Revisé los indicadores eléctricos, todos parecían en orden. Bajé la velocidad, buscando un punto donde detenerme. A lo lejos, distinguí un brillo. 3 luces alineadas, inmóviles, sobre la orilla de la carretera. Pensé que se trataba de otros camioneros estacionados, y respiré con alivio. Me acerqué, pero algo no cuadraba. Las luces no eran de faros, no parpadeaban, ni se movían, y el reflejo no provenía de ningún vehículo. Cuando estuve a menos de 100 metros, todas se apagaron al mismo tiempo, dejando la noche completamente a oscuras. Frené de golpe. Bajé con la linterna en la mano y miré hacia el punto donde deberían haber estado los camiones. El aire estaba tan quieto que podía oír mi propia respiración. Caminé unos pasos, alumbrando el asfalto. No había huellas de llantas, ni rastros de que alguien se hubiera detenido ahí. El suelo estaba cubierto por una capa fina de polvo que no mostraba ni una marca. Volví al camión con el corazón latiendo en el cuello. Cerré la puerta, encendí el motor y arranqué. Pero mientras avanzaba, algo en el espejo lateral me hizo estremecer. Durante unos segundos, creí ver un rostro pálido reflejado detrás de mí, en el asiento del copiloto. Giré de inmediato, pero el lugar estaba vacío. Sin embargo, el vidrio estaba empañado, y sobre el vaho había una huella de mano pequeña, como la de un niño. El sudor me corría por la espalda a pesar del aire helado. No me detuve. Aceleré hasta que la aguja del velocímetro marcó 90. La radio, que llevaba apagada desde el principio, se encendió sola. Entre la estática, una voz infantil murmuraba algo que no pude entender al principio. Ajusté el volumen y entonces escuché con claridad. 5 kilómetros. Esa frase se repitió una y otra vez. 5 kilómetros, apagué el estéreo de un golpe. Pero el mensaje no se detuvo. Ahora provenía del sistema de navegación del camión, cuya pantalla seguía sin señal. En la esquina parpadeaba una palabra, San Ángel. Unos minutos más adelante, apareció un letrero viejo a la orilla del camino. Tenía las letras despintadas, pero aún se alcanzaba a leer, San Ángel, 5 kilómetros. Me quedé helado. Revisé el mapa impreso que siempre llevo en la guantera. Ningún San Ángel aparecía entre Caborca y Hermosillo. Pensé que podía ser una comunidad olvidada o un desvío nuevo, pero nada justificaba esa coincidencia con la voz. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte que el miedo y decidí seguir el letrero. El desvío era una brecha de terracería angosta, bordeada de mezquites retorcidos. El aire se volvió más seco y el cielo se cubrió de un velo blanco. El ruido del motor retumbaba como dentro de una cueva. Tras unos minutos, el camión empezó a sacudirse y de pronto el motor se apagó solo. Todo se quedó en silencio. Intenté arrancarlo varias veces sin éxito. Bajé, revisé la batería y los fusibles, pero no encontré nada raro. Entonces vi algo adelante, en medio de la brecha, una niña parada. No debía tener más de 8 años. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y el cabello le cubría el rostro. Estaba descalza. «Oye», le grité. «¿Qué haces aquí?» No se movió. Avancé con la linterna y cada paso que daba hacía que la temperatura bajara. Sentía el aire más denso, como si costara respirar.
Cuando estuve lo bastante cerca, la niña levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo. Y su voz, cuando habló, no sonaba humana. Ya casi llegamos, papá. Retrocedí instintivamente. El cuerpo no me respondía, las piernas me temblaban. Giré y corrí hacia el camión. Cerré la puerta, giré la llave y el motor arrancó. Pisé el acelerador con toda la fuerza, mientras las luces traseras iluminaban a la niña quieta, observándome. Conduje sin parar. No sabía si iba hacia adelante o hacia atrás. El camino parecía el mismo una y otra vez. La radio se encendió otra vez, repitiendo 5 kilómetros, con una voz más distorsionada, más grave, como si ahora fueran varias voces al mismo tiempo. De pronto, la carretera terminó. No hubo curva, ni señal, ni advertencia, simplemente el asfalto se cortaba de golpe ante un abismo. Frené con todas mis fuerzas. El camión se detuvo a escasos centímetros del vacío. Bajé temblando. Frente a mí se extendía un cañón profundo, cubierto por una neblina espesa que no dejaba ver el fondo. Allí, justo en la orilla, había una cruz de madera clavada en el suelo. Me acerqué despacio. En la tabla, apenas visible, estaba tallado un nombre, Juliana, 1991 a 2017. Sentí que el corazón se me detuvo. No podía ser. Era mi nombre. Retrocedí trastabillando. Detrás de mí, el viento levantó polvo y arena y escuché pasos. Me giré y vi 3 figuras humanas de pie sobre el borde del abismo. Una era la niña. Las otras 2 parecían adultos, pero con los rostros deformes, sin ojos. Todos me miraban. Una de ellas levantó la mano, señalando hacia abajo. El suelo comenzó a temblar. Corrí hacia el tráiler. Las puertas se abrieron solas, y dentro, la cabina había cambiado. Estaba cubierta de polvo, los asientos rotos, y sobre el tablero había una foto vieja pegada con cinta. Me acerqué. En la imagen aparecía yo, con el uniforme de la empresa y la gorra que aún llevaba puesta, pero mi piel estaba ceniza, y detrás de mí, la niña sonreía. Grité. Todo se volvió negro. Desperté 2 días después en un hospital de Hermosillo. Tenía los brazos llenos de raspones y el cuerpo deshidratado. Según los paramédicos, me encontraron dentro del tráiler, volcado sobre un camino de tierra que no figuraba en ningún registro estatal. El GPS no mostraba ruta alguna. Solo marcaba una palabra fija en la pantalla, San Ángel. Las autoridades pensaron que me había dormido al volante y salido del camino, pero los peritos no hallaron huellas de frenado. No había marcas de derrape ni señal de impacto. Parecía que el camión simplemente se había recostado sobre la arena. Estuve internado 3 días. Cuando recuperé el teléfono, vi una foto que no recordaba haber tomado, la misma imagen que había visto dentro del camión, la niña detrás de mí, sonriendo. No la tengo ya, la borré esa misma noche. Pero al día siguiente, cuando encendí la radio en mi cuarto, el aparato, viejo y lleno de estática, emitió la misma voz que escuché en la carretera. 5 kilómetros. Desde entonces, otros choferes me han contado historias similares. Dicen que, cerca del kilómetro 320, las luces del tablero parpadean y la radio transmite esa frase. Algunos aseguran haber visto una figura pequeña parada sobre la carretera, con el vestido blanco y ojos tan oscuros que parecen pozos sin fondo. A mí ya nadie me lo tiene que contar. Esa niña, o lo que sea que era, no buscaba ayuda. Solo estaba esperando que alguien más siguiera su camino. Porque en ese tramo, los que se detienen no vuelven. Se los traga San Ángel, el pueblo que no existe. Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. He manejado tráiler desde los 18 años, y nunca fui supersticioso. En carretera uno escucha toda clase de cuentos, fantasmas en los túneles, mujeres que piden aventón y desaparecen, luces que te siguen desde los cerros. Siempre pensé que eran inventos para matar el tiempo entre choferes. Pero lo que viví hace 5 años en la autopista libre hacia Saltillo me demostró que no todo lo que se cuenta son historias. Era finales de octubre, época de frentes fríos.
Transportaba productos cárnicos desde San Luis Potosí hasta Monterrey. Salía al caer la tarde, el clima se había puesto extraño, un viento helado soplaba desde el norte y el cielo se veía cargado de polvo. Todo iba normal hasta pasar el kilómetro 169, donde la carretera se estrecha por un tramo de montaña. Ahí comenzó el problema. Los faros iluminaron algo que al principio creí que era neblina, pero no lo era. Era humo. Y venía de un tráiler volcado al fondo del barranco. Me orillé y bajé a ayudar. Corrí con la linterna entre las piedras, llamando por si había sobrevivientes. El camión todavía humeaba y olía a diésel mezclado con carne quemada. Pero cuando llegué a la cabina, no había nadie. Ni conductor, ni copiloto, ni sangre. Solo una mancha oscura en el asiento y el cinturón cortado. Entonces lo vi. Un teléfono celular colgaba del tablero, con la pantalla encendida. Mostraba una llamada en curso. El contacto decía, Raúl, yo. Me quedé paralizado. Sentí cómo se me helaban los dedos. Tomé el teléfono con cuidado, y al tocarlo, la llamada se cortó. La pantalla se apagó. No había cobertura. Regresé a mi camión, pero algo dentro de mí se resistía a encenderlo. Tenía la sensación de que no debía moverme. A lo lejos, en la curva, se veía una silueta caminando hacia mí. Era un hombre con uniforme de chofer, la ropa sucia, la cabeza baja. Levanté la mano para hacerle señas, pero no respondió. Caminó hasta quedar a pocos metros. Entonces levantó la mirada y me di cuenta de que no tenía ojos. Grité y me subí al tráiler. Pisé el acelerador y salí de ahí sin mirar atrás. Avancé casi 20 kilómetros antes de recuperar la calma. Cuando por fin me detuve para revisar, mi celular empezó a sonar. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Raúl? Dijo una voz ronca, como si hablara dentro de una cueva. ¿Quién habla? Soy yo, respondió la voz. Acabo de volcar. Colgué. Sentí el estómago vacío. Revisé mi registro de llamadas, no había nada, ni entrante ni saliente. Al amanecer llegué a la báscula de Saltillo. Le conté al encargado lo que había visto, pero se me quedó mirando confundido. Me dijo que en esa zona no se había reportado ningún accidente. Aún así, me acompañó un supervisor y regresamos al lugar. Y ahí estaba el tráiler, pero no el mismo. No había señales de humo, ni restos de fuego. El vehículo seguía al fondo del barranco, pero estaba completamente oxidado, cubierto de maleza. Llevaba años ahí. El número de unidad era ilegible, pero en la puerta aún se alcanzaba a ver la silueta de las letras, Transportes del Norte. El supervisor me preguntó si estaba seguro de haberlo visto humeando. Asentí. Me dijo que el camión que estaba ahí pertenecía a esa empresa y que había desaparecido hacía exactamente 10 años, con un solo chofer a bordo. ¿Y el nombre del chofer? Pregunté. Sacó un folder con los registros. Raúl V. Hernández. Era mi nombre completo. Sentí como la piel se me erizaba entera. No era una coincidencia, la empresa me había contratado apenas 3 meses antes, pero en el expediente de personal, el registro más antiguo tenía ese mismo nombre. Fui al área administrativa, pedí revisar la documentación. Y sí, había existido otro conductor con mi nombre, mismo año de nacimiento, incluso misma dirección de origen. Su cuerpo nunca fue encontrado. Después de ese día, comencé a tener sueños extraños. En todos, yo iba manejando de noche por esa misma carretera, y en el asiento del copiloto había un hombre quemado que repetía una frase, tú no debiste tomar mi lugar. Pasaron semanas hasta que decidí volver a pasar por el tramo del accidente, queriendo enfrentar lo que fuera que me atormentaba. Llegué al anochecer. Me estacioné justo en el kilómetro 169. El aire estaba quieto. De repente, mi radio encendió solo. La frecuencia estaba muerta, pero entre el ruido se escuchó un mensaje, Unidad 27, reporte de localización. Raúl Hernández, confirmado. Era mi nombre, con el número de unidad que manejaba. Respondí, temblando. Aquí Unidad 27. Estoy en el 169, todo en orden.
Silencio. Luego, una respiración pesada del otro lado. No estás en orden, Raúl. Nunca lo estuviste. El motor del camión se apagó. El tablero murió. Todo alrededor se volvió negro. Al fondo, entre la neblina, las luces del tráiler volcado se encendieron otra vez, igual que aquella noche. Caminé hasta el borde del barranco. Dentro, se veía una cabina iluminada, y en el asiento del conductor, yo. No un reflejo, no una ilusión, era yo, con la ropa chamuscada, los ojos en blanco, el cuerpo inclinado sobre el volante. Quise retroceder, pero el suelo cedió y rodé unos metros hacia abajo. Cuando levanté la vista, el cadáver dentro del camión giró la cabeza lentamente hacia mí. Desperté 3 días después en el hospital de Saltillo. Me habían encontrado inconsciente al pie del barranco, con heridas leves. Los paramédicos dijeron que no había restos de ningún vehículo ahí. Pero cuando la empresa mandó revisar el GPS de mi unidad, descubrieron algo que me heló. El sistema había registrado 2 señales simultáneas esa noche. Una provenía del camión que yo conducía. La otra, del fondo del barranco, con el mismo número de serie y la misma identificación del vehículo. Desde entonces supe la verdad. Aquel accidente de hace 10 años nunca fue un simple siniestro, fue una muerte repetida. Algo en ese tramo atrapó el último viaje de aquel primer Raúl, y cada década, el destino se repite. Yo no sobreviví por suerte, sobreviví porque tomé su lugar. El sistema me copió, me replicó, me devolvió a la carretera en su nombre. Desde esa noche, todos los años, el día del accidente, la empresa recibe una llamada sin origen. Siempre la misma voz, la mía, diciendo: Unidad 27, reporte completado. Hoy ya no conduzco. Pero cada vez que paso por Saltillo, veo ese tramo desde lejos y las luces rojas parpadean igual que aquella noche. Y sé que, en algún punto del tiempo, sigo allá abajo, atrapado en el camión que nunca dejó de arder. La empresa y los registros confirmaron que el accidente original ocurrió en 2007 y que el cuerpo del primer conductor, Raúl V. Hernández, nunca fue recuperado. Cuando contrataron al nuevo Raúl con los mismos datos, nadie notó la duplicación en el sistema. Las autoridades forenses determinaron que el expediente original era real y el supuesto nuevo Raúl no tenía registros civiles ni antecedentes antes de 2017. El fenómeno fue reportado como una anomalía de identidad, una especie de repetición temporal en la que un conductor revive el mismo destino cada década. El camión oxidado sigue apareciendo en los radares de tránsito solo una noche al año, la del 31 de octubre. Hola canal, mi nombre es Martín y esta es mi historia. Llevo más de 20 años manejando tráiler y aunque he visto accidentes terribles y situaciones de todo tipo, lo que me pasó en la carretera de Mazatlán a Durango fue distinto. No se trató de un accidente, ni de una confusión. Fue como si algo me hubiera estado esperando desde siempre. Aquella noche transportaba autopartes desde el puerto hacia Gómez Palacio. Era temporada de lluvias, y el Espinazo del Diablo estaba cubierto por una neblina tan espesa que los faros apenas alumbraban unos metros adelante. Eran las 11 de la noche cuando entré al tramo de curvas. Me concentraba en el camino, siguiendo el reflejo de las boyas, cuando vi un camión detenido con las intermitentes encendidas. Me orillé para ayudar. Llevaba años en la ruta y sabía lo peligroso que es quedarse varado en ese punto. Bajé con mi linterna y caminé hasta la cabina. Las luces interiores estaban encendidas, pero no había nadie dentro. La puerta del conductor estaba abierta y el motor todavía caliente. Lo más raro fue que el radiotransmisor sonaba, repitiendo un mensaje entrecortado. Unidad 42, accidente, kilómetro 108. Miré mi reloj, estaba justo en el kilómetro 108. Me recorrió un escalofrío. Grité un par de veces por si alguien respondía, pero el silencio era total. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Giré la linterna, y por un instante, creí ver una figura humana caminando entre la neblina, descalza, sin camisa, con el cuerpo lleno de heridas. No esperé a ver más. Corrí a mi tráiler y aceleré. La carretera serpenteaba entre las montañas, y el miedo me hacía sudar frío.
Sin embargo, unos minutos después, vi otra vez esas luces intermitentes. El mismo camión, la misma posición, el mismo mensaje en el radio. Esta vez no bajé. Toqué el claxon, pasé de largo, y al hacerlo, miré por el espejo retrovisor, y lo vi, un hombre parado en medio del camino, mirándome. Su rostro estaba quemado, los ojos hundidos. Sostuvo la mirada hasta que la niebla lo cubrió. Aceleré, sin mirar atrás. Quería llegar al siguiente parador y contarle a alguien. Pero el camino parecía no terminar. Durante casi una hora no apareció ni una sola curva conocida, ni un solo vehículo. El reloj del tablero marcaba la 1 de la madrugada, y la aguja no se movía. Todo era un bucle. Fue entonces cuando el radio de mi camión se encendió solo. Una voz temblorosa, humana, gritaba entre estática. ¡Ayuda! Unidad 42, accidente, kilómetro 108, por favor. Pisé el freno y contesté, desesperado. Unidad 42, lo escucho. ¿Dónde está? La voz respondió entre sollozos. Soy Martín, me salí en la curva, no puedo salir. Sentí el corazón detenerse. Esa era mi voz. Corté la transmisión y apagué el radio, pero la voz siguió sonando, más cerca, más clara, hasta que pareció salir del asiento del copiloto. Giré y, por un instante, vi mi propio rostro reflejado en la ventana lateral, empapado de sangre. Frené con fuerza y bajé a la carretera, respirando con dificultad. La neblina se movía como si tuviera vida. A lo lejos, una luz roja intermitente parpadeaba débilmente, el mismo camión. Caminé hacia él, decidido a entender qué estaba pasando. Al acercarme, escuché algo que me paralizó. Dentro de la cabina, alguien lloraba. Una voz idéntica a la mía decía entre jadeos. No debí frenar, no debí voltear. Asomé la linterna. Ahí estaba, yo. Sentado frente al volante, con el pecho hundido por el impacto y los ojos abiertos. El parabrisas estaba roto, y una rama enorme atravesaba la cabina. El olor a combustible y sangre era insoportable. Retrocedí tambaleando. De pronto, un ruido ensordecedor llenó el aire, el chillido de frenos, el crujido del metal. Giré hacia mi tráiler, y lo vi, venía deslizándose hacia mí, sin conductor, directo al precipicio. Corrí, grité, pero era inútil. El camión cayó por el barranco y explotó en un estruendo seco. Después, silencio. Desperté horas más tarde, envuelto en una manta térmica, con paramédicos a mi alrededor. Me dijeron que un grupo de rescatistas me había encontrado inconsciente junto a un tráiler accidentado. Según los reportes, el vehículo se había salido del camino en el kilómetro 108. Mi cuerpo no tenía fracturas, solo algunas cortaduras superficiales. Lo raro fue lo que me mostraron después. El tráiler que cayó por el barranco no era el mío. Era una unidad vieja, con el logotipo de la misma empresa para la que trabajaba, pero con otro número de serie. En los archivos, figuraba como Unidad 42, desaparecida desde 1998, con un conductor llamado Martín Herrera, fallecido en un accidente en esa misma curva. Cuando revisaron los restos del camión, hallaron un teléfono celular fundido entre los asientos. En la memoria quedaron almacenadas 3 llamadas salientes, realizadas minutos antes del impacto. Las 3 dirigidas a mi número personal. Durante días intenté buscar una explicación racional. Pensé en fallas en la señal, errores en los registros, coincidencias imposibles. Pero todo se derrumbó cuando la empresa me envió la lista de conductores caídos en servicio. El primer nombre de la lista era Martín Herrera, con la misma fecha de nacimiento y el mismo domicilio que el mío, pero de una generación anterior. El acta de defunción indicaba, fallecido el 14 de octubre de 1998. Impacto frontal. Carretera Mazatlán-Durango, KM 108. Exactamente 20 años antes del accidente que sufrí. Esa noche, aún en el hospital, escuché un ruido dentro de la habitación. Era mi radio de trabajo, el mismo que había sido destruido en el accidente. Se encendió por sí solo. La voz que salió de ahí era la mía, pero con un tono cansado, ahogado. Unidad 42, mensaje final, el camino no termina.
Desde entonces, cada 14 de octubre, la radio de los camiones que cruzan por el Espinazo del Diablo recibe la misma transmisión, con la misma voz. Accidente, kilómetro 108, ayuda, unidad 42. Y los choferes que intentan detenerse para auxiliar, desaparecen. Sus unidades nunca se encuentran, pero los radares registran su señal justo en el mismo punto, el kilómetro 108. Yo sobreviví porque fui testigo del cierre del ciclo. La unidad 42 quedó atrapada repitiendo su destino durante 20 años, hasta que alguien, yo, respondió a su llamado y ocupó su lugar. Pero cuando mi camión cayó al barranco, rompió el bucle. Desde entonces, ninguna otra desaparición ha ocurrido ahí. Los rescatistas volvieron a bajar al fondo semanas después. Encontraron los restos de 2 camiones, el mío, reciente, y otro cubierto de herrumbre, con restos óseos en su interior. El perito forense confirmó que los huesos pertenecían a un hombre fallecido hacía poco más de 20 años. Hoy sigo vivo, pero dejé de conducir. A veces, cuando cierro los ojos, escucho todavía el motor de la unidad 42 en el eco de la montaña y la voz en el radio que me dice: gracias por terminar el camino. El fenómeno del kilómetro 108 fue investigado por Protección Civil y peritos estatales. Se determinó que el terreno posee una falla geológica que provoca deslizamientos y distorsiones en las señales de radio, generando ecos de frecuencias antiguas. Sin embargo, el hallazgo de un segundo tráiler con número de serie antiguo y restos humanos del conductor original confirmó que la unidad 42 había permanecido en el fondo del barranco desde 1998, inexplicablemente preservada. El choque de 2018, el de Martín actual, cerró el ciclo al recuperar los restos y romper la repetición. Desde entonces, no se ha reportado ninguna otra desaparición en el kilómetro 108. Hola canal, mi nombre es Luis y esta es mi historia. He cruzado casi todas las carreteras del país. Desde joven aprendí que el volante es una extensión del cuerpo y la soledad del camino, una compañía silenciosa. Pero en mis 40 años de oficio solo hubo un viaje que me quebró por dentro. No por lo que vi, sino por lo que descubrí después. Fue en el 2019, en un tramo olvidado entre San Luis y Matehuala. Me tocó un viaje nocturno, llevando piezas metálicas hacia una planta industrial. La empresa me advirtió que, por mantenimiento, algunos tramos de la autopista estaban cerrados, así que debía tomarla libre, una ruta vieja que casi nadie usaba desde hacía años. Esa carretera era un hilo de asfalto partido, rodeado de cerros y arbustos secos. Ni una gasolinera, ni un solo faro. Avanzaba despacio, escuchando el rugido del motor romper la calma, cuando noté algo raro, una figura parada junto al señalamiento de curva peligrosa. Llevaba chaleco reflejante y casco. Pensé que era un trabajador de mantenimiento. Reduje la velocidad y le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Solo me miró, y con la linterna en alto, me señaló el camino. Avancé unos metros más, hasta que la luz trasera iluminó su rostro. No tenía casco. Ni rostro. Era solo una silueta vacía. El estómago se me encogió. Pisé el acelerador y traté de no mirar por los espejos. Pero cuando alcancé la siguiente curva, la carretera estaba bloqueada. Un camión volcado ocupaba todo el carril, las llantas aún girando lentamente. Me bajé de inmediato, corriendo hacia la cabina. El parabrisas estaba destrozado. Dentro, un cuerpo aplastado contra el volante. Me temblaban las manos cuando intenté abrir la puerta. Entonces vi algo en la placa, Transportes Rojas. Era la misma empresa para la que trabajaba yo. Abrí la puerta y el cuerpo cayó hacia mí. Estaba irreconocible, el rostro quemado, pero la ropa era idéntica a la mía. Mismo uniforme, mismo logotipo, hasta la misma gorra con la inicial L. Me aparté horrorizado. En ese momento, el radio del camión encendió solo. Una voz masculina decía entre interferencia: Unidad 53, sin respuesta, pérdida de contacto a las 3:00, repito, pérdida de contacto. Miré mi reloj. Eran las 3 de la madrugada. El aire se volvió denso, sofocante.
De pronto, las luces del camión accidentado se encendieron solas y por el espejo roto vi algo moverse dentro, una sombra con mi misma complexión, inclinándose sobre el volante. Corrí hacia mi tráiler y cuando miré atrás, el otro camión ya no estaba. El asfalto estaba limpio, sin rastro de metal, sin huellas, sin sangre. Durante el resto del trayecto no volví a ver luces, ni señales, ni otro vehículo. Cuando amaneció, llegué al punto de entrega, temblando. Al descargar, el jefe de patio me preguntó si había pasado por el tramo libre. Le conté lo ocurrido, y su rostro cambió de inmediato. Luis, esa carretera está cerrada desde el 2011, me dijo. Un deslave la destruyó hace años. Nadie la usa. Pensé que estaba bromeando, pero insistió. Buscó en su teléfono un mapa satelital. El tramo por el que había circulado aparecía cubierto por tierra y vegetación. No había forma de haber pasado por ahí. Durante semanas no pude dormir. Tenía pesadillas en las que manejaba por la misma curva una y otra vez, viendo mi propio camión destrozado, escuchando esa voz en el radio que repetía Unidad 53, sin respuesta. Decidí regresar por mi cuenta, necesitaba comprobarlo. Fui al punto exacto donde recordaba haber encontrado el camión volcado. Cuando llegué, me quedé helado, la carretera terminaba abruptamente, cortada por una grieta enorme. Al fondo del barranco, apenas visible entre la maleza, había restos oxidados de un tráiler. Bajé con cuidado. Entre los fierros retorcidos, una puerta metálica aún conservaba parte del logotipo de la empresa, Transportes Rojas. El número de unidad era 53. En el asiento, completamente fusionado al metal, había un cuerpo esquelético con restos del uniforme azul. En su pecho, todavía prendida, estaba una placa con nombre, Luis Romero. Ese era mi nombre completo. Retrocedí tambaleando, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. En ese instante, escuché ruido arriba, en la carretera, el motor de un tráiler encendiendo. Corrí cuesta arriba y vi mi propio camión detenido, con las luces encendidas. Pero el asiento del conductor estaba vacío. Miré el reloj. Eran las 3 en punto de la madrugada. De pronto, la radio de mi camión volvió a emitir la misma frecuencia. Unidad 53, pérdida de contacto. Subí a la cabina y apagué todo, pero el mensaje seguía sonando, aunque el radio no estuviera conectado. Entonces entendí lo que pasaba. No había visto un accidente ajeno, había presenciado el mío. Ese tramo no existía más porque había sido el sitio donde morí años atrás. El derrumbe había sepultado la carretera junto con mi camión y lo que yo era ahora no pertenecía al mundo de los vivos. El reloj siguió marcando las 3. Nada se movía. El viento, la arena, ni los insectos hacían ruido. Bajé una última vez al barranco y observé los restos del tráiler. Me senté frente al cuerpo. Todo encajaba, la placa, la empresa, la ruta, el uniforme. Lo que quedaba ahí era mi fin, y lo que manejaba en la superficie era solo una sombra repitiendo el trayecto que nunca terminó. No sé cuánto tiempo pasó. Al final, la radio sonó una vez más, pero con una voz distinta. Era el jefe de patio. Unidad 53, señal recuperada, contacto restablecido. Cerré los ojos. Sentí que el cuerpo me pesaba menos. Cuando los abrí, estaba amaneciendo. El camión seguía encendido, pero ya no olía a diésel, sino a tierra húmeda. El reloj marcaba las 7. Todo parecía normal. Tomé el volante y seguí manejando, aunque sabía que nadie me esperaría del otro lado. Días después, un equipo de mantenimiento de caminos reportó el hallazgo de un tráiler enterrado en el barranco del tramo viejo de la carretera a Matehuala. En su interior encontraron los restos de un conductor identificado como Luis Romero, desaparecido en 2011. Yo escuché la noticia por la radio del camión mientras cruzaba Zacatecas. Por un momento, mi reflejo en el retrovisor sonrió solo. Y luego, el estéreo se apagó. Desde entonces sigo la misma ruta, siempre de noche, siempre a las 3, sin destino. Muchos choferes aseguran haberme visto en la Libre Vieja, con las luces intermitentes encendidas. Dicen que si te acercas demasiado, el radio comienza a fallar y una voz repite. Unidad 53, sin respuesta.
Y cuando miras el espejo, el camino detrás de ti ya no está. Hola canal, mi nombre es Ramiro y esta es mi historia. Yo nunca creí en fantasmas, pero después de 40 años en carretera aprendí que hay cosas que no salen en los mapas. Sitios donde la lógica se apaga y solo queda el silencio. Lo que me pasó en la autopista de Querétaro rumbo a San Luis fue una de esas cosas. Era marzo del 2021. Llevaba una carga de alimentos procesados para una cadena de supermercados. El viaje era rutinario, pero la noche se complicó por un derrumbe que había cerrado el paso principal. Un oficial me indicó que tomara la vieja desviación por el camino de Santa Teresa, un tramo antiguo que ya casi nadie usaba. Agradecí el aviso y seguí. A los pocos kilómetros, la carretera se volvió más estrecha. No había alumbrado, ni señal celular. La luna era apenas una línea. Avancé despacio, con los faros clavando conos de luz sobre el asfalto agrietado. En cierto punto, el tablero del camión comenzó a fallar, las agujas vibraban, las luces parpadeaban y un zumbido eléctrico me retumbaba en los oídos. Pensé que era una falla del alternador. Me detuve un instante a revisar los cables, pero no vi nada extraño. Subí de nuevo, y al avanzar unos metros noté algo en la cuneta, un coche compacto con las puertas abiertas. Había huellas frescas sobre el polvo, pero ninguna persona cerca. Me bajé con la linterna. En el asiento del copiloto encontré una cartera, un teléfono sin señal y una identificación. El nombre me heló la sangre, Ramiro Torres. Mi nombre. Mismo apellido, misma inicial, mismo rostro en la foto. Me quedé mirando esa credencial como si el mundo se hubiera detenido. Pensé que era una broma, una coincidencia imposible. Guardé la cartera para devolverla después y regresé al camión. Pero al subir, el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Había una sombra sentada ahí, quieta, con el rostro cubierto. No recuerdo haber gritado, pero el eco retumbó en la montaña. Pisé el acelerador sin pensar. El camino se hizo interminable, lleno de curvas que no recordaba, y la niebla se levantó de golpe. Detrás de mí, el espejo retrovisor comenzó a empañarse, y sobre el vaho apareció una frase escrita con dedo. No debiste volver. Me temblaban las manos. Quise frenar, pero el pedal no respondía. El camión avanzaba solo, sin que yo pudiera controlarlo. De pronto, la radio del tablero encendió sola y una voz igual a la mía dijo: ya casi llegamos. El motor rugía, y yo no podía hacer nada. En la siguiente curva, el tráiler comenzó a derrapar. Giré el volante con todas mis fuerzas hasta que se detuvo al borde del barranco. Bajé, temblando, y vi hacia abajo, un camión igual al mío, hecho pedazos en el fondo. Me acerqué al borde. Entre los restos brillaban unos faros débiles, y juro por mi vida que alcancé a ver a alguien en el asiento del conductor. Era yo. Mis mismas ropas, mi misma gorra, la misma cara cubierta de sangre. Retrocedí, tropezando. El sonido del viento se volvió un rugido grave, como si el aire mismo respirara. Sentí una presión en el pecho y un zumbido agudo en los oídos. No sé cómo logré subir al camión otra vez. Solo recuerdo que manejé durante horas, con las luces altas y la garganta seca. Cuando amaneció, la carretera se abrió a una gasolinera abandonada. Me orillé, bajé y pedí ayuda al único hombre que vi allí, un vigilante viejo que tomaba café junto a una camioneta. Le conté lo que había pasado. Me escuchó en silencio, sin sorpresa. Cuando terminé, me preguntó mi nombre. Ramiro Torres, le dije. El hombre se quedó quieto, con la taza a medio camino hacia la boca. ¿Dijiste Torres?, preguntó despacio. Asentí. Aquí, hace 4 años, murió un chofer con ese nombre. Cayó con todo y su camión por el barranco del Camino Viejo. Desde entonces nadie se atreve a pasar por ahí. Le mostré la credencial que había encontrado en el coche. La tomó con las manos temblorosas, y al verla, su rostro se puso blanco. Este es el mismo hombre. Fue su cuerpo el que encontraron. Me quedé sin palabras. No podía ser. Intenté buscar una explicación lógica, tal vez alguien me robó la identidad, o se trataba de un error de archivo.
Pero cuando revisé mis documentos, el número de licencia y la foto eran idénticos a los de esa cartera. Todo coincidía. Decidí regresar con las autoridades para aclararlo. Cuando llegamos al punto del derrumbe, los peritos confirmaron lo que el vigilante dijo: hacía 4 años, un camión de carga había caído en el barranco y el conductor, Ramiro Torres, murió calcinado. Mostraron una foto del registro, era mi rostro. Me llevaron al Ministerio Público, pensando que se trataba de un error. Pero al ingresar mi nombre en el sistema, apareció un acta de defunción con fecha de marzo de 2017. Mi dirección, mi fecha de nacimiento, todo igual. El funcionario me miró confundido, convencido de que estaba frente a un caso de identidad duplicada. Yo no sabía qué decir. En ese momento, mi radio de trabajo, el mismo que había traído del camión, comenzó a sonar. Nadie lo había encendido. La voz era la misma que escuché en la montaña, idéntica a la mía, diciendo: ya casi llegamos. El funcionario se puso de pie, pálido. El sonido se volvió más fuerte hasta distorsionarse. Luego, silencio. Esa noche no dormí. Fui al hotel más cercano, pero no pude cerrar los ojos. A las 3 de la madrugada, el teléfono del cuarto sonó. Contesté sin pensar. Una voz al otro lado, débil, dijo: ¿Ramiro? ¿Quién habla? Soy tú. La línea se cortó. Al amanecer, regresé al camino de Santa Teresa con una patrulla. Bajamos hasta el barranco, donde los restos del camión seguían oxidándose. Dentro de la cabina aún se distinguía la placa del conductor: Ramiro Torres. En el tablero había algo más, una cartera vieja, igual a la que yo había encontrado, pero esta vez vacía. Mientras los policías tomaban fotos, sentí una punzada en la nuca. El aire cambió de temperatura y el motor de la patrulla se encendió solo. En la radio policial, una voz gritó: Unidad Ramiro Torres, contacto restablecido. Los agentes se miraron entre sí, sin entender. Uno de ellos apagó la radio, pero el mensaje se repitió. Y en ese instante, la neblina subió del barranco como una ola espesa. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que al despertar, estaba en un hospital de San Luis. Los doctores dijeron que me encontraron inconsciente dentro de mi camión, varado en el camino principal, sin heridas graves. Pero algo no cuadraba, el tráiler estaba vacío, sin carga, y la caja mostraba signos de haber sufrido un incendio antiguo. Cuando me dieron de alta, fui directo a la base de la empresa. Allí revisé los registros. Mi número de empleado no existía. Busqué en las nóminas, en los archivos, y nadie con mi nombre había trabajado allí en los últimos años. Era como si nunca hubiera estado contratado. Pensé que estaba perdiendo la razón, hasta que hablé con un mecánico viejo del taller. Me escuchó con atención y luego me llevó detrás de las oficinas, a un muro donde colgaban fotografías de choferes fallecidos. Me señaló la tercera imagen desde arriba. Era yo. Abajo, una placa decía: Ramiro Torres. Fallecido en accidente, marzo de 2017. El mecánico no dijo nada. Me dio una palmada en el hombro, como si supiera que lo que me pasaba no tenía arreglo. Desde entonces entendí lo que realmente ocurrió: yo nunca salí del camino de Santa Teresa. Aquella noche, al tomar la desviación, crucé hacia el mismo tramo donde morí años antes. Lo que encontré no fue mi doble, sino mi propio rastro, atrapado en una repetición eterna. Cuando el oficial me desvió hacia ese camino, no me estaba dando una ruta alternativa, me estaba devolviendo al punto donde todo terminó. Hoy sigo manejando, pero no sé hacia dónde. A veces escucho mi nombre en la frecuencia del radio, y otras veces, cuando me detengo en los paradores, los perros me ladran como si olieran algo que los demás no pueden ver. No duermo, no como, solo conduzco. Y cada vez que el reloj marca las 3, la voz vuelve a sonar. Ya casi llegamos. Entonces entiendo que el destino que sigo no tiene meta. Porque mi último viaje nunca terminó. Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. Nunca pensé que terminaría contando esto, pero llevo años con la misma pesadilla.
No es un recuerdo borroso ni un sueño recurrente, es algo que me sigue desde que crucé aquel tramo de la carretera Oaxaca-Veracruz, una noche en la que la montaña pareció tragarse el mundo. Yo era conductor de carga pesada. En el 2015 trabajaba para una empresa de alimentos envasados, y ese viaje debía ser mi último antes de tomar vacaciones. El trayecto era sencillo: subir por la sierra, cruzar por el túnel de Gavilán y entregar en Córdoba. Lo hice cientos de veces. Pero esa noche hubo algo distinto desde el principio. El clima estaba tan seco que el aire se sentía pesado, sin una sola brisa. Salí de Tehuacán al caer el sol. La carretera estaba vacía. Conforme me adentraba en la sierra, la temperatura bajó drásticamente. Pasando el kilómetro 212, la radio empezó a emitir estática. Pensé que era normal, hasta que entre los ruidos se filtró una voz. Esteban, no sigas. Giré el dial varias veces, pero la voz seguía, débil, repetida, como si viniera desde el túnel. Ignoré el mensaje y continué. La entrada al túnel del Gavilán apareció como un agujero negro frente a los faros. Reduje la velocidad. La estructura era vieja, con las paredes húmedas y llenas de grietas. Apenas entré, las luces del techo se apagaron todas al mismo tiempo. Solo mis faros iluminaban el interior. Y ahí, a mitad del túnel, vi algo que me hizo frenar en seco. Había un tráiler igual al mío, mismo color, misma empresa, misma caja. Estaba detenido en medio, sin luces, con la cabina destrozada. Me bajé con la linterna, llamando por si había alguien. Cuando me acerqué, noté que el vehículo estaba oxidado, cubierto de polvo y telarañas. Parecía abandonado hacía años. Miré los números de serie en la puerta, coincidían exactamente con los de mi camión. El corazón me latía con fuerza. Abrí la puerta y la linterna iluminó el asiento del conductor. Había un cuerpo ahí, descompuesto, inclinado sobre el volante. Lo reconocí de inmediato. Era yo. Retrocedí, tropezando. En ese momento, el túnel entero se estremeció. Las luces del techo se encendieron todas al mismo tiempo y la radio de mi camión comenzó a transmitir una grabación. Era mi voz, más joven, gritando. Frenos fallando. Voy directo al túnel. Caí de rodillas. La mente me decía que estaba alucinando, pero el aire olía a aceite quemado y metal, igual que en un choque reciente. Miré de nuevo el cuerpo, la cabeza estaba girada hacia mí, y aunque ya no tenía ojos, la boca se movió. Ya pasó, Esteban. Salí corriendo del túnel, pero cada paso que daba me hacía sentir más pesado, como si el aire me jalara hacia atrás. Logré subir al camión y conducir hasta salir de la montaña. El reloj marcaba las 2:10. Solo quería llegar a Córdoba, dejar la carga y olvidarlo todo. Pero el camino se desvió. Sin saber cómo, la carretera cambió, ya no había curvas, ni pueblos, ni señalamientos. Solo un asfalto recto que se extendía bajo un cielo gris. El GPS no marcaba ubicación, y cuando miré el medidor de combustible, estaba lleno, aunque no había parado a cargar. A lo lejos apareció una estación de servicio abandonada. Me detuve para descansar. Bajé y caminé entre los surtidores oxidados. Dentro de la tienda vacía había un calendario colgado en la pared. Lo tomé. Decía junio de 2008. Salí temblando. De pronto, escuché el sonido de un motor acercándose. Me volteé, un tráiler blanco avanzaba por el camino, con las luces altas encendidas. Toqué el claxon para llamar su atención, pero no respondió. Pasó frente a mí sin reducir la velocidad. En el parabrisas alcancé a ver al conductor, era yo otra vez. El camión se perdió entre la niebla. En el suelo, el polvo se arremolinó como si algo hubiera pasado por encima de mí. Entonces todo se quedó en silencio. Volví a subir al tráiler y seguí manejando. El amanecer nunca llegó. La carretera era un bucle eterno. Por momentos veía las mismas señales, los mismos postes. Cada intento de girar o frenar me llevaba al mismo punto, la entrada del túnel del Gavilán. Finalmente decidí atravesarlo de nuevo, esta vez sin detenerme. Aceleré con todas mis fuerzas. Las luces interiores parpadeaban y la voz del radio volvió a sonar, repitiendo una grabación en bucle.
Unidad 17, colisión en túnel Gavilán, conductor fallecido. Al salir, un resplandor me cegó. Sentí que el cuerpo se me deshacía en una mezcla de ruido y calor. Luego, oscuridad. Desperté en un hospital de Córdoba, con los brazos vendados. Un policía me explicó que mi camión había sido encontrado estacionado a la salida del túnel, sin daños, con la carga intacta. Pero cuando revisaron la cabina, encontraron dentro una caja metálica con documentos viejos de la empresa, entre ellos un acta de defunción fechada en 2008, con mi nombre completo, Esteban Vargas Cordero, conductor fallecido en colisión de tráiler dentro del túnel del Gavilán. Pensé que era una broma, pero el oficial me aseguró que el expediente era real. Los registros de tránsito mostraban que, en junio de 2008, un camión de la misma empresa se impactó dentro del túnel y explotó. Nunca recuperaron el cuerpo del chofer. Desde entonces, varios camioneros reportaron ver un tráiler blanco detenido dentro, sin conductor. Intenté volver a la empresa, pero en las oficinas me dijeron que yo no figuraba en la nómina. Mi contrato, mis pagos, todo había sido cancelado en 2008, por fallecimiento en servicio. Mostré mi identificación actual, mis recibos, mis entregas recientes. Nadie supo explicarlo. En ese momento entendí la verdad, no sobreviví. Yo era parte de ese accidente desde hacía años, repitiendo el viaje que nunca terminó. Cada vez que otro chofer cruzaba el túnel, me veía a mí, y cada vez que yo lo recorría, encontraba la versión anterior de mi propio final. Un ciclo sin principio ni fin. Después de eso dejé de manejar. Pero a veces, cuando viajo de pasajero y pasamos cerca de la sierra, la radio del autobús se llena de interferencia. Entre los ruidos, una voz repite con claridad. Unidad 17, conductor fallecido. Hace unos meses, la Secretaría de Comunicaciones cerró el túnel del Gavilán por reparaciones estructurales. Los obreros que entraron para sellarlo encontraron, incrustada en el muro interior, la cabina oxidada de un tráiler que no figuraba en ningún registro reciente. Dentro estaba una caja de herramientas grabada con mi nombre. Dicen que ahora, cuando llueve, el eco dentro del túnel suena como un motor encendiendo. Y algunos choferes juran que, al pasar por la desviación, ven un camión blanco estacionado en la entrada, con las luces encendidas, esperando.